Vamos con lo anunciado, estamos en la comunicación listo ya con Juan Cheput, ex ministro de Estado, listo para poder compartir sus opiniones sobre lo que en estos momentos viene pasando en el país. Señor Cheput, buenos días, bienvenido a Política y Poder. Muy buenos días, Pedro, es un placer conversar nuevamente contigo, a tus órdenes. El placer también es mutuo, pero quiero comenzar por esa designación que hizo el presidente Pedro Castillo la noche del viernes con Nicolás Bustamante coronado como flamante ministro de Transportes y Comunicaciones y quien ha sido secretario general de este mismo sector en el periodo de Juan Silva Villegas. ¿Es una salida razonable, designación oportuna, o cree usted que con esto se está echando más gasolina a esta pradera ya incendiada, señor Cheput? Me quedaría con lo último, le está echando más gasolina por una sencilla razón. El día de ayer la presidenta del Congreso, en representación de varios parlamentarios, ha señalado que van por la censura del ministro Bustamante. Es decir, la crisis no acaba. Y eso me parece razonable y me parece viable y hasta me parece necesario. No puede ser que el presidente Castillo se burle así del país. Salimos de un ministro cuestionado por corrupción y ponemos a su brazo derecho a este señor que como secretario general ha sido el lleva y trae de Juan Silva y que no tiene ninguna experiencia en el sector, en el ministerio que tiene el segundo presupuesto más importante luego del de Economía. Entonces lo que ha hecho Pedro Castillo es burlarse del país. Y yo insisto, ¿no? El problema es Pedro Castillo. Ni él ni Dina Boluarte dan la talla para seguir al frente del país. Bueno, designaciones cuestionadas como por ejemplo también la designación del viceministro de Minas, que estuvo trabajando en una mina como supervisor y ahora termina siendo el designado un cargo tan importante en estos momentos en el país. ¿Qué cree usted que estaría pasando dentro del Ejecutivo? ¿Son decisiones que nosotros no entendemos, que se nos ocurre cuestionar por cuestionar, o es que el presidente Pedro Castillo carece de cuadros técnicos suficientes para que le puedan dar sostenimiento suficiente a su gobierno? Hay algo peor que no tener cuadros, es no tener criterio. Y el señor no lo tiene porque no tiene experiencia. Él ha sido un sindicalista básico, como señalaba el señor Bellido, no yo, el señor Bellido lo trató así de sindicalista básico, que asumió la presidencia de la República. Más allá de dictar clases en una escuela primaria, lo cual es digno pero no suficiente para ser presidente, y de agitar a las masas en las calles, él no tiene criterio para elegir a una persona que va a manejar un sector tan importante. A él le pueden dar los mejores currículums del mundo, las mejores hojas de vida, y él no va a entender. Y no entiende no porque no quiera, porque sea tosudo, porque esté empecinado, no entiende porque no sabe, y no sabe porque no tiene capacidad ni trayectoria ni experiencia. O sea, él no está a la altura del cargo de presidente, ni él ni ninguno de sus primeros ministros. Y lo subrayo, ninguno, ni Valer, ni Aníbal Torres, ni Mirta Vázquez, ni el señor Bellido, ninguno. ¿Por qué? Porque no cumplen con lo señalado por la Constitución, que los gabinetes se nombran a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Y todos los que he mencionado han permitido que haya nombramientos de personas que no dan la talla. Pero eso implica una falta de personalidad de quien va a ser designado como presidente de la PCM, porque si tú sabes que la Constitución a ti te faculta proponer, designar quiénes van a ser los ministros de Estado que te van a acompañar en esta misión y aceptar la imposición de nombres, implica una falta de personalidad que tampoco entonces tendría Aníbal Torres, a pesar de que es una persona muy vehemente, muy reaccionaria, públicamente contra la prensa, contra el Congreso. Pero ¿qué habría pasado entonces dentro de esa designación que recibió como jefe de la PCM cuando le impone los nombres y a él solamente le queda acatar? Mira, cualquier psicólogo sabe que la violencia esconde la inseguridad. Tener personalidad no significa ser matón de barrio, por si acaso, ni ser un insultador por Twitter, como era el señor Bellido, o un mentiroso, como era el señor Valer, o una persona ambigua y absolutamente incapaz como la señora Mirta Vázquez, o este señor Aníbal Torres, que con sus poses de matón cree que pone en jaque a la gente. En política lo difícil es controlarse, lo difícil es tener cabeza fría. Los mejores políticos no se pelean. ¿Tú lo has visto a Putin levantando la voz? ¿O gritando o insultando? No. ¿Tú te imaginas a un político de polenda como Carlos Ferrero agarrándose a codazos en las puertas del Congreso? ¿O a Henry Piz?
¿O a Fernando Belaúnde? ¿O a Valentín Paniagua? No, pues, o sea, este señor no da la talla y no tiene personalidad en absoluto. Los matoncitos de barrio, esos que gritan, ¿no? Y te lo digo yo que soy de los barrios altos, ¿no? Esos son los que, los más nerviosos, ¿no? Los que quieren esconder. Entonces, ninguno de los ministros ha tenido personalidad. Personalidad ha tenido Carlos Ferrero. Personalidad ha tenido Javier Velázquez Quesquén cuando se puso el país en los hombros después del baguazo. Personalidad ha tenido Pedro Cateriano en el gobierno de Ollanta Humala cuando surgen los problemas de las agendas y todo aquello que encimó a Humala. Pedro Cateriano se puso el país en los hombros también. Esos son grandes primeros ministros. Pero estos señores, ¿qué son? El solo hecho, Pedro, de que en este momento, hoy día domingo, estemos pensando en que puede haber un quinto gabinete en 7 meses, demuestra el bajísimo nivel de este gobierno. Así, el bajísimo nivel. Ya. Eso es inaceptable. Hablemos de personalidades, y no vamos a jugar a ser psicólogos, sino un poco la lectura política que está pasando en el país. ¿Tienen los congresistas la personalidad suficiente para que le nieguen el voto de confianza al gabinete Torres, sabiendo que haciendo ello estarían a un pie de que se cierre el Parlamento por mandato constitucional si vuelven a negar el voto de confianza a un segundo gabinete? Bueno, no es la palabra, no creo que sea jugar a la psicología. Yo creo que es utilizar los fundamentos de la psicología para hacer análisis social. Hay hasta psicología colectiva, psicología social. Yo soy ingeniero, pero me encanta leer esos tópicos que tienen que ver con mi realidad. Y en lo que se refiere al Congreso, puede haber personalidades individuales, puede haber una que otra, pero colectivamente yo creo que no han encontrado todavía el cordón umbilical. Están muy desagregados, muy desunidos, hay mucho figuretismo, hay afán de estar presente en la Cámara, hay algunos que han sacado su álbum de fotos y muestran lo que hicieron hace 20 años, 10 años, cuando lo que importa es lo que hacen ahora, ¿no? Y por otro lado estamos viendo que uno puede ser un gran economista, un gran abogado, un gran general, un gran almirante, pero no es político, simplemente no es político. Y lo vemos cuando hay economistas que utilizan anglicismos, palabras en inglés para descalificar, pero no van a la subcomisión de acusaciones constitucionales, como el señor Anderson, por ejemplo. O vemos cuando la Comisión de Defensa, llena de generales y almirantes, no investiga el tema de los ascensos indebidos por los cuales se cobró $25,000. Entonces, colectivamente, no veo a este Congreso con la fuerza suficiente como para la vacancia presidencial. Y en el caso de la censura, que es un tema más manejable, porque requiere solo de mayoría simple, allí se necesita en estos momentos un liderazgo claro, que no veo, porque este Congreso es un Congreso sin figuras estelares. Claro, entonces, y vemos ese liderazgo claro es lo que falta. Y vemos un Congreso que carece de criterio también para muchas decisiones y que termina llevando siempre agua para su molino. Por ejemplo, algo que se le cuestiona al gobierno, pero que tampoco lo está aplicando el Congreso como para sí mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta ley que ha sido observada recientemente por el presidente Pedro Castillo y el ministro Torres, en la que se pretende aplicar filtros para designar ministros, viceministros y funcionarios de confianza. El gobierno lo observó, porque aplica un criterio de que no se usó un test de proporcionalidad en la cual se tiene que ver idoneidad, necesidad y la ponderación de la ley que terminó aprobándose. El gobierno lo observa, dice, no estoy de acuerdo con aplicar filtros para viceministros, ministros ni para funcionarios del Estado. Se cuestiona ello. Sin embargo, el Congreso tampoco tiene las mejores designaciones dentro de sus gabinetes de asesores. El Congreso tampoco es que es un ejemplo claro de cómo se tiene que conducir políticamente el país, señor Cheput. Claro, el Congreso no es otra cosa que un reflejo del drama de los partidos políticos, ¿no? En el Congreso uno ve bancadas completamente desarticuladas, en las cuales uno vota en un sentido y otros votan en otro, y lo peor es que los aplauden, ¿no? Lo más gracioso es que los aplauden. Si hay alguien que vota distinto al resto de la bancada, qué bien, me parece fantástico, ¿no? Cuando eso es romper la disciplina partidaria. El APRA se hizo fuerte en sus más de 80 años de vida por una sencilla razón, la disciplina. Y partidos conservadores como los de Álvaro Uribe en Colombia son ejemplo en Latinoamérica porque todos votan juntos, todos aplauden juntos y si hay que irse al Congreso todos se van juntos. Acá no.
Acá están los galones, ¿no? El que yo hago lo que se me da la gana, yo soy Ricky Papá, el líder del partido dice A, yo digo B, y eso pues genera la malagua en que se ha convertido la política peruana, donde debe haber disciplina. Y eso, más que culpa de los congresistas, tiene dos responsables. En primer lugar, indiscutiblemente los partidos, que le dan prioridad a los invitados en lugar de a los cuadros partidarios. Los cuadros partidarios se sacan el alma 5 años, a última hora viene un invitado y le dan los mejores números y entran al Congreso. Bueno, pero además eso ha sido favorecido por este referéndum que en su momento, en 2018, impulsó Martín Vizcarra, en la cual prohíbe el tema de la reelección parlamentaria. Y ahora vemos un parlamento completamente novato, completamente perdido en tiempo y espacio, de no saber exactamente cómo hacer un control político responsable que no agudice más la crisis política. Y vemos incluso cómo hay bancadas fraccionadas internamente, como el caso de Acción Popular, que tiene sus niños, que le ha revelado Carlos López Arredondo la existencia de ciertos congresistas que estarían jugando en pareja con el presidente Pedro Castillo. Acción Popular, un partido tradicional, partido completamente tradicional, que se encuentra enfrascado en esas situaciones de ambigüedades políticas en tiempos donde necesitamos personalidad y fijar posiciones de manera firme. Así es, los niños cantores de Johnny, los llama Expreso, creo que muy acertadamente. Sí, en efecto, gran parte de la responsabilidad la tiene esa pésima reforma política que impulsó Vizcarra y su grupo de notables, no sé notables en dónde, pero ese grupo de notables, que la verdad es que ha desarticulado el sistema de justicia, porque vemos que la Junta Nacional de Justicia tampoco hace nada, y la propia política con impedir la reelección. Y lo que vemos pues es un Congreso bisoño, en el cual, como tú bien has señalado, no se hace el control político, y si alguien quiere criticarnos a ti y a mí por señalar eso, pues les doy un ejemplo. Nunca se ha visto comisiones de investigación de tan bajo nivel como ahora. Comisiones de investigación que no trabajan todos los días. Comisiones de investigación que no piden documentos por su cuenta. Comisiones de investigación que no levantan el secreto de las comunicaciones. Comisiones de investigación que no se hacen respetar. Les presentan papeles falsos y no pasa nada. Y comisiones de investigación que no son cajas de resonancia de lo que van encontrando, para sensibilizar a la opinión pública y que ésta vea que no se está abusando ni con el presidente ni con sus funcionarios, sino que son individuos corruptos. Mira, las comisiones de investigación que encabezó Juan Pari, Sergio Tejada, Rosa María Bartra, en el caso de Lavajato, fueron fundamentales para que caigan abajo regímenes, o se investigara a Alan García, o se investigara a Pedro Pablo Kuczynski y cayera por renuncia, o se investigara a Martín Vizcarra. Pero acá la comisión de investigación no trabaja todos los días, se van de vacaciones, no declaran, no invitan, no investigan, no profundizan, no piden documentos, no levantan secreto bancario, no hacen nada. Entonces, si no hay comisión de investigación, no hay caja de resonancia. Y si no hay caja de resonancia, la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, el gran problema, y es responsabilidad de este Congreso, eso sí, es que sus comisiones de investigación no están trabajando. Claro, y una comisión de investigación que acaba de ser básicamente casi como ninguneada por el presidente de la República es la Comisión de Fiscalización, que está abocada en la investigación en el caso de Zarratea. Y el presidente ha dicho, bueno, ok, les voy a responder, pero les voy a responder por escrito. Mándenme su cuestionario que les respondo, pero presencial o virtual no lo voy a hacer. Y tampoco los voy a citar para que vengan a Palacio de Gobierno. Esa forma, cómo es que el presidente termina intentando responder cuestionamientos de presunta corrupción, tampoco le hace daño al país. Tampoco le hace bien al país. En un momento donde necesitamos las cosas claras, tener un parlamento que sea firme en el control político, y un presidente que sepa también someterse al Parlamento para que pueda rendirle cuentas al Perú. Pero eso no estamos viendo. Mañana el presidente va a responderle por escrito y no sabemos si realmente él va a ser el que responde el cuestionario que el Parlamento le va a alcanzar. Claro, mira, en principio está en su derecho. Él puede hacerlo por escrito, pero como político, como jefe de Estado, como representante máximo de la nación, queda como un cobarde. Como una persona que no quiere ir al Parlamento, que no quiere enfrentar cara a cara, como lo han hecho todos los presidentes en este siglo, todos. Lo ha hecho Kuczynski. Saben que eso es, lo ha hecho Kuczynski, lo ha hecho Alan García, lo ha hecho Toledo, en varias oportunidades, lo ha hecho Humala, lo ha hecho la presidenta Nadine, lo han hecho todos. Todos han acudido al Congreso a dar la cara. Todos, sin excepción. Hasta el lagarto Vizcarra, balbuceando, tartamudeando, pero fue, ¿no? Pero este señor no.
Este señor no quiere ir, quiere responder por escrito, seguramente él ni siquiera va a responder. Por eso te digo, no da la talla. Pero lo peor, cuando él lanza esto, es que no hay una capacidad intimidatoria de parte del Parlamento. Por ejemplo, llamar al primer ministro y que explique las razones por las cuales el presidente no haga. O que condicionen eso también a la moción de confianza. O sea, no hay reacción política. No son congresistas que estén permanentemente reunidos tratando de articular una estrategia común. Se acorralan, se ponen contra la cuerda porque sale un periódico y dice, están complotando contra la democracia, golpismo, etcétera, etcétera. Ya no hay que hacerlo. No tenemos por qué hacerlo para que no digan nada. No, pues. O sea, ellos tienen que entender que la política es consensuar, pactar, articular estrategias, trabajar en conjunto y no dejarse acorralar por lo que diga un periódico. Y ya empezó de nuevo la campaña contra el Parlamento para descalificarlo. También tienen que darse cuenta de eso, tal como lo hizo Vizcarra. Basta ver la primera página de La República del día de hoy, donde dice Castillo es impopular, pero también el Congreso. Muy bien, pues en todos los países del mundo los congresos son impopulares. ¿Por qué? Porque no son homogéneos. Y no son homogéneos porque representan a todos. No es que los 130 sean de un solo partido, para compararlo con Pedro Castillo. Son 130 de 11 bancadas. Entonces, de una bancada dirán sí, de otra bancada dirán no, y así sucesivamente. Entonces, el promedio es bajo. Pero eso no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia política suficiente para salir al frente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar el 8 de marzo? Porque para mañana, lo último que hizo la Comisión de Fiscalización es reiterarle el pedido al presidente Castillo, esta declaración que tendría que hacerlo de forma verbal, de manera directa y no por escrito. Pero la reiteración no es una conminación, no le están obligando, y es cierto, está en su derecho, él puede responder por escrito, pero lo más sano para el país es que lo haga de manera directa, que pueda confrontar y responder las preguntas y repreguntas que le tengan que hacer, cosa que el jefe de Estado no lo va a hacer. Sin embargo, al 8 de marzo, nos vamos hasta el martes, el Parlamento, en aras de la gobernabilidad, en esta situación que tenemos que buscar una salida para los peruanos, tiene que dar el voto de confianza al gabinete Torres, aunque sea tapándose la nariz, aunque sea mirando a un costado, mirando hacia arriba, para generar consensos políticos, porque negociar no es pactar, pero negociar al menos cierta salida política al país, ¿tendría que hacerlo el Parlamento? Voy a hacer una metáfora familiar. Imagínate una señora que tiene un esposo fumón, drogadicto, alcohólico, ¿no? Juerguero, y que tiene un montón de mujeres en la calle, ¿no? Un sinvergüenza de toda índole. Y los vecinos le dicen, no te divorcies, porque primero están tus hijos, ¿no? Por el bien de los niños, que a los niños les va a ir mejor con un padre así. De ninguna manera, pues. Igual, el presidente de la República es una persona que no da la talla, que es incompetente, que nombra pésimos ministros, que se rodea de delincuentes, porque ahí están esos prontuariados a su alrededor, que tiene relaciones con Sendero Luminoso, que no entiende lo que le dicen los pocos ministros que podrían decirle algo, que ni siquiera lee los periódicos y que a la vez se enfrenta a la prensa, etcétera, etcétera. ¿Ese señor va a seguir 4 años y medio más? Entonces, lo primero que tendría que hacer Castillo, si quiere mejorar, es poner un buen primer ministro, y Aníbal Torres no lo es, pues Aníbal Torres ha amenazado a la prensa, es un tipo prepotente, esconde sus inseguridades detrás del insulto, de los matoncitos, ¿no? Pero no es pues un tipo que sea capaz de conducir al país, y el Congreso haría mal en romper su promesa. Por ejemplo, son 4 bancadas, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y APP, Alianza por el Progreso, que han dicho que si permanecen 4 o 5 ministros, ellos no dan el voto de confianza. Bueno, si estos partidos dan el voto de confianza después de haber dicho que no lo iban a dar, ellos mismos estarían haciendo un harakiri. El gobierno tiene ahorita votos suficientes como para ganar con la justa si es que los otros partidos votan en contra. Yo creo que si gana el señor Torres va a ser por un mínimo margen, muy mínimo margen, con los votos de Somos Perú, y hay que decirlo con todas sus letras, Somos Perú es aliado del gobierno, el partido de Lagarde, el partido de Salaverry, el partido de esta señora Lee, ¿no? Está Podemos de José Luna, el partido de Urresti, está Juntos por el Perú y está también el partido de Lápiz. Entonces con ellos tiene los votos suficientes como para poder pasar este desafío del día martes. Pero creo que es el momento en que los otros partidos voten en bloque por el no y sea la semilla que vaya a empezar a crecer de manera más consistente, una estrategia
que enfrenten mejor al gobierno. Ya, para ir cerrando, hablemos del Parlamento y la votación que se va a dar el martes, que no sabemos exactamente en qué va a terminar. Sin embargo, hablemos de la votación que se dio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en las cuales le dieron pase a esta denuncia por infracción a la Constitución o por traición a la patria el presidente Pedro Castillo por esa salida al mar para Bolivia, que no se ha consumado, que lo respondió ante una pregunta periodística. A ver, con la sensatez que usted le caracteriza, ¿usted cree que realmente el presidente termina cometiendo esa traición a la patria, como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se está dando? Bueno, con absoluta objetividad yo creo que hay elementos sustantivos. Yo he sido miembro 3 años de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que el presidente vaya a explicar, allí sí, en persona, al ámbito de la subcomisión. ¿Por qué? Porque hay 2 hechos que desde mi punto de vista tienen que aclararse. El primero, la salida al mar de Bolivia no es un capricho de Evo Morales o del pueblo boliviano o una torpeza del señor Castillo. Es un mandato del Foro de Sao Paulo. Entonces, el señor Castillo está haciendo esa promesa en función del Foro de Sao Paulo, de la agenda del Foro de Sao Paulo, en la cual está Evo Morales, está Lula, está Nicolás Maduro, están los cubanos, está Ortega de Nicaragua. Estamos con eso, Andrés Manuel López Obrador de México. Y el segundo punto, ¿por qué no lo ha rechazado firmemente y por qué insiste, y lo ha dicho anteayer, en que el pueblo decidirá? Mi palabra no es la final. ¿Qué es eso de poner un referéndum? ¿Acaso no se sabe que el pueblo aymara ocupa la región Puno, el norte de Madre de Dios, llega a algunos sectores del Cusco y obviamente está entronizada en Bolivia? Y la región aymara siempre se enfrentaba a la quechua y piensan al unísono, a pesar de estar en Puno y en Bolivia, lo que podría significar eso en el sur del país. Entonces eso que vaya a aclarar. Y para eso se requiere que se le convoque en la subcomisión. Que prospere es otra cosa, que yo también creo que no va a prosperar. Y en eso te doy la razón. No creo que vaya a prosperar. Pero que es necesario que aclare, creo que es fundamental. Claro, pero por ejemplo, ¿y dónde quedaría el hecho de que Bolivia Mar ya existe? Que es lo que muchos, por ejemplo, hemos ignorado durante el debate del ofrecimiento que hizo el presidente Pedro Castillo en esta entrevista a CNN Internacional. Y para muchos no ha sido una materia de análisis que Bolivia Mar lo ha dejado suscrito por 99 años Alberto Fujimori. Hemos ignorado esa parte del cuestionamiento que se le hace al presidente Pedro Castillo, sin precisar si le daría soberanía, espacio soberano a Bolivia, se le ha sometido políticamente a una supuesta traición a la patria. No estamos siendo muy, se me fue la palabra, pero no estamos siendo muy imprudentes en este tema, atacando al presidente Pedro Castillo por una respuesta, ignorando que Bolivia Mar ya existe y que se dio en el periodo de Alberto Fujimori y que se implementó de a pocos en los siguientes gobiernos. Bueno, la denuncia constitucional que se ha convertido en acusación la firma Pancho Tudela, que es una persona que ha sido canciller y que es muy versado y que conoce bien el tema de Bolivia Mar, que yo también conozco. Allí no hay soberanía. Si quiere mover un container Bolivia, tiene que pedirle permiso a las autoridades peruanas. Lo que tiene es un terreno en el cual ellos pueden tener facilidades logísticas que están a cargo no de bolivianos, sino de peruanos. O sea, ahí hay muchas diferencias. Lo que pretende dar Pedro Castillo, según sus declaraciones, es salida soberana, y eso es inaceptable, porque de por medio hay tratados que involucran a Chile. El territorio perdido de Bolivia no fue por el Perú. Arica y Tarapacá eran peruanas, fue por Antofagasta, que era boliviana y ahora es chilena. Entonces tendría que tener una salida al mar por Antofagasta, no por Tarapacá y Arica. Eso lo hizo el Tratado de Angón. El gran problema que vemos en estos días es que tenemos políticos que ignoran su propia historia. Yo la vez pasada hablaba con un par de estos opinólogos, ya ni siquiera políticos, estos opinólogos que ahora pululan en la televisión, en lugar de invitar a políticos, invitan opinólogos de la Universidad X, ni siquiera sabían cómo había terminado la Confederación Perú-Boliviana, ni siquiera sabían eso, y enseñan en la universidad. Y entonces, si no conocen los antecedentes, no van a poder, pues, tener un claro análisis geopolítico de qué es lo que está en juego. Entonces, el presidente tiene que aclarar por qué las visitas sistemáticas del señor Evo Morales,
¿Por qué eso está en agenda del Foro de Sao Paulo? ¿Y por qué la insistencia en que el pueblo peruano sea el que decida? Y para eso se requiere que él responda a las interrogantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero me reafirmo, yo no creo que prospere el tema de traición a la patria, pero sí creo que tiene que acudir al Parlamento a responder las interrogantes de los congresistas. Una pregunta final. ¿Y usted cree que el presidente Pedro Castillo se sostiene en el argumento de que el pueblo va a decidir? El pueblo, y parte de esa retórica se complementa con los bonos, con subsidios, con ayudas, con populismo barato y de tribuna. ¿Usted cree que está intentando tener ese respaldo, espaldarazo popular a través de medidas populistas que hemos visto ya en otros países? Como que 2 más 2 es 4, porque eso funciona. Si no, pregúntenle a Martín Vizcarra, que hizo lo mismo. O sea, y eso funciona acá, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en todos los países autoritarios, en México, en todos los países donde hay un líder populista. La mezcla de acudir al pueblo con bonos genera militancias afectivas, dependientes. Y en un contexto de pobreza como el que hay ahora en el Perú, en el cual no hay trabajo, hay inseguridad económica, hay problemas de visión de futuro, porque simplemente la gente no ve futuro, que les caiga un bono, y ni siquiera ya por familia, sino por persona, es una bendición de Dios. Y eso hace que defiendan al gobierno. Yo no encuentro justificación en ese 25%, más allá de la recepción del bono, porque Pedro Castillo, si nos ponemos a analizar tú y yo toda una mañana que ha hecho, pues no ha hecho nada, así de simple, no ha hecho nada. Entonces, el hecho que tenga 25% es simplemente o por la militancia fanática de izquierda, o porque están recibiendo su bono en un determinado banco, nada más. Bueno, señor Cheput, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Juan Cheput, ex ministro de Estado, conversando con nosotros esta mañana de domingo, 6 de marzo, aquí en la multiplataforma de Vescable. Y esperamos que lo que estamos conversando en este momento le permita a usted para poder sacar su propio análisis, porque con Cheput acabamos de conversar no solamente lo que está dejando de hacer o no hace bien el presidente, también lo que no hace bien y deja de hacer el Congreso de la República, que es la otra cara de la moneda de la crisis política que se llama Perú. Y que ojalá que este martes puedan sentar posición al respecto de esto y conocer exactamente quién es quién en el Parlamento. Si realmente prospera un tema de gobernabilidad dando el voto de confianza y si realmente el gabinete Torres va a generar ese clima de consenso y el cese de hostilidad política que constantemente está haciendo, no solamente hacia la oposición, también hacia la prensa. Y nosotros cumplimos un rol meramente de información. No hacemos, ni sacamos, ni ponemos presidente. La información que nosotros compartimos permite a la gente sacar su propia conclusión y sobre ella elaborar su propia opinión. Sin embargo, para el gobierno del presidente Pedro Castillo y para el ministro Torres, la prensa es el enemigo del país. Y la prensa solamente informa lo mal que hace el gobierno y lo mal que hace el Parlamento. No hay que ser selectivos en las opiniones ni en las críticas. Hay que hablar las cosas con todo el fundamento del caso y la amplitud que se merece, porque la crisis la tiene como culpable y responsable tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que ojalá que este martes puedan dar cierta señal de tranquilidad. Va a depender mucho de lo que diga Aníbal Torres en su exposición de políticas generales de gobierno. Vamos a estar atentos. Vamos a esperar que lo que diga en materia de salud, si continúa o no Hernán Condori, como se ha visto, va a continuar, no lo van a remover. Pero va a depender mucho de lo que plantea Aníbal Torres el martes en el Parlamento desde las 4 de la tarde, cuando se vaya a presentar sus políticas generales de gobierno para que pueda continuar al frente de la PCM. Y va a depender posteriormente la conducta que tenga el Parlamento frente a esa exposición. ¿Habrán mea culpas? ¿Habrán pedido de disculpas de por medio para que se genere un mejor clima político en el país en beneficio de todos los peruanos? La verdad que pagaría por ver hecho realidad este comentario. Vamos a la pausa, pero luego usted quédese en la programación de Vescable, que continuamos con más programación.